Amados hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Qué les parece si hacemos un resumen de los sermones que hemos estado viendo hasta este domingo? Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2 de esta carta podíamos ver la preocupación de un ministro. Es allí donde Pablo nos abre su corazón y nos permite ver cuán gran lucha está sosteniendo por los colosenses. Él estaba preocupado por el peligro espiritual que rodeaba a esta iglesia. Es por eso que se derrama en oración por ellos y pide que sean consolados sus corazones. Este verbo consolar es sinónimo de alentar y de fortalecer, y literalmente en el griego se escribe parakletos, que significa llamar al lado de alguien. Hermanos, el Espíritu Santo es nuestro paracleto, nuestro consolador, porque Él es enviado para estar a nuestro lado consolando la integridad de la persona, es decir, el intelecto, la voluntad y las emociones. Pablo continúa pidiendo que estén unidos en amor, una unidad que significa estar entretejidos, inseparables, con una fe fortalecida que se traduce en una unidad afectiva. Y él termina su oración diciendo hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Pablo continúa usando términos y conceptos que le gusta usar a los falsos maestros gnósticos, como la palabra pleroma, esa plenitud, ese pleno entendimiento que Pablo nos llama a tener, porque el amor no es incompatible con la verdad. Sin embargo, Pablo les advierte a que estén firmes y arraigados. Este conocimiento que ellos tenían acerca de Cristo tenía un objetivo concreto, que era contrarrestar el engaño. Los falsos maestros estaban capacitados para seducir a través de palabras persuasivas, pero Pablo se admira porque estos colosenses mantienen en medio de esa situación buen orden y firmeza de su fe en Jesucristo. Es por eso que Pablo les dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Pablo les exhorta a que sus vidas sean congruentes, a que sus vidas sean consecuentes y además a que estén arraigados en Cristo, sobreedificados en Cristo, quien es la piedra del ángulo sobre quien se construye la iglesia, y Él sostiene el edificio que está siendo construido día a día. Continuamos, amados hermanos, con el sermón titulado Plenitud de Salvación en Cristo. Pablo va a comenzar a desenmascarar la herejía de los falsos maestros en Colosas, mostrando lo que es la verdad y exponiendo la mentira. Él comienza diciendo, mirad que nadie os engañe, y va a entregar 3 características de estas falsas filosofías. Mirad que nadie os engañe, primeramente, según las tradiciones de los hombres. En otras palabras, Pablo dice que estas ideas son invenciones humanas y no se basan en la palabra de Dios. Continúa diciendo, mirad que nadie os engañe conforme a los rudimentos del mundo. Son ideas que emanan de los espíritus que controlan el sistema mundano de vida, de una sociedad antidios que sigue, como dice Efesios 2, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y no según Cristo. Estas filosofías contradicen activamente el Evangelio del Señor Jesucristo que el apóstol Pablo ha estado enseñando. Lamentablemente, hermanos, el mercado de las falsas filosofías todavía sigue vigente hoy. Y después de advertir sobre las falsas enseñanzas, nos dirige de nuevo la mirada hacia Cristo y Pablo menciona 3 verdades acerca de nuestra realidad en Cristo. La primera es la plenitud que habita en Él. Esto quiere decir que en Cristo se encuentran no solo los atributos de Dios, sino que en Cristo se encuentra la esencia de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Además de eso, nosotros estamos completos en Él. En otras palabras, no hay nada que necesitemos para crecer espiritualmente, prosperar, madurar y completar nuestras vidas que no podamos encontrar en el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Pablo está hablando de que es una locura, hermanos, ir a alguien más en busca de plenitud si la plenitud la encontramos en Cristo. Después Pablo continúa hablando de los beneficios de nuestra plenitud en Cristo, ya que los falsos maestros les decían a los cristianos colosenses que uno de los rituales que debían practicar para alcanzar la plenitud era circuncidarse. Pero Pablo, hermanos, dice que ellos ya han sido circuncidados a ser bautizados en Cristo. Con esto Pablo está alentando los corazones de la iglesia, pues el bautismo que ellos recibieron es una señal que apunta a la fidelidad de Dios que los alcanza con las promesas de su pacto. Ahora el beneficio de nuestra unión con Cristo es el perdón de todos nuestros pecados. Pero no solo canceló la deuda, sino que también venció a todos nuestros enemigos. En otras palabras, hermanos, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Es así, amados hermanos, como llegamos al final del capítulo 2 con el sermón titulado Desenmascarando a los enemigos de la gracia. En Colosas había 3 problemas fundamentales que eran el legalismo, el misticismo y el ascetismo, todos promovidos por los falsos maestros. El legalismo pretende suplantar la justificación, el misticismo pretende suplantar la verdadera revelación y el ascetismo pretende suplantar la santificación. Pablo va a ir por cada uno de estos movimientos desenmascarándolos y empieza por el legalismo. El legalismo, hermanos, es el intento por parte del hombre de ganar el favor de Dios por medio de la obediencia estricta a una serie de normas o leyes. Dicho de otra forma, es el intento por parte del hombre de alcanzar por sus propios medios el ser justificado y salvado. Pablo continúa con el misticismo. Este es el segundo enemigo que él va a desenmascarar. Se trata de alcanzar una experiencia religiosa más profunda a través de una comunicación directa e inmediata con Dios o algún ser espiritual, poniendo a un lado el intelecto y la revelación escrita. El místico, hermanos, descansa más bien en la intuición y en la iluminación interior a través de prácticas que llevan al trance, que propicien visiones o éxtasis y así entrar en contacto con el mundo espiritual misterioso. Es por eso, hermanos, que el misticismo es un suplantador de la verdadera revelación de Dios a través de Cristo y su palabra. Y Pablo termina con el ascetismo. El ascetismo es una actitud y un modo de vida cuyo objeto es la perfección moral y espiritual del ser humano a través de la renuncia a los placeres y de la práctica de una vida austera. El asceta, hermanos, cree que por llevar una vida de abstinencia encontrará favor delante de Dios, pero el verdadero evangelio es liberador, es dignificador del ser humano, hermanos. Provee de verdadera plenitud y termina de una vez por todas con la jactancia en el creyente. Somos vencedores, pero no por ser mejores que otros, sino porque nuestra victoria está en estar unidos a Cristo. Esa es la plenitud del creyente. Es así, amados hermanos, como llegamos ya al último sermón que hemos visto en el capítulo 3, que se titula El fundamento de la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, es una búsqueda. Pablo comienza con una afirmación categórica y él dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Debemos vivir de una manera consecuente, en una constante búsqueda de las cosas de arriba. La palabra buscar, hermanos, significa desplegar un esfuerzo constante, un deseo ferviente por aquella voluntad que viene de lo alto. Las cosas de arriba, hermanos, son aquello que tienen su origen en Dios. Como cristianos, nosotros estamos unidos a Cristo y por lo tanto debemos poner nuestros afectos, establecer los deseos, nuestros anhelos, fijar el corazón en las bendiciones y principios espirituales que solo encontramos en Cristo. Pablo nos da la ubicación de las cosas de arriba. Son las que se encuentran donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él pretende indicar la posición exaltada, victoriosa y de autoridad que tiene Cristo por su victoria total en la resurrección. Entonces, hermanos, desde la perspectiva del trono de Cristo, la búsqueda de las cosas de arriba es dedicar nuestro amor, nuestro afecto, nuestro deseo y nuestros anhelos en aquello que proviene de Dios. La vida cristiana, hermanos, también es un enfoque. Pablo continúa diciendo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, poner la mira en las cosas de arriba significa colocar toda la atención, fijar la mente, llenarse de pensamientos enfocados en las glorias de Cristo. Es determinar nuestra meta y no desviarnos de ella, pues alrededor nuestros, hermanos, hay muchas distracciones y tentaciones. Y Pablo también entrega una razón del por qué esto debe ser así en la vida cristiana. Él dice en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ser cristiano, hermanos, no es como tener una membresía en un club. Vivir para Cristo no es lo que hacemos en nuestro tiempo libre. De hecho, esta es la gloriosa paradoja de la vida cristiana, que para poder vivir hay que morir, y muriendo a uno mismo, entonces se vive para Dios. Y por último, hermanos, habíamos visto que la vida cristiana es una esperanza. Pablo continúa diciendo: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es el fundador de la Iglesia, el Rey de la Iglesia y la vida de la Iglesia. Con esto se nos recuerda que Él está tan unido a nosotros que nosotros no podemos vivir sin Él.
De esta manera, Pablo nos indica que la vida cristiana se vive en el presente con la mirada puesta en el futuro, en el día en que nosotros seamos manifestados con Él en gloria. Entonces, hermanos, preparemos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios en el siguiente sermón titulado Las continuas luchas contra el pecado. El Señor los bendiga, amados hermanos.